y le damos la bienvenida, como cada semana, a nuestro querido Ezra Alcázar. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Feliz de estar acá con algo que ya veníamos pensando desde hace tiempo, ¿no? No sé, nos encanta esto de comparar el libro y la película. Ajá. Y siempre hay muchos debates sobre eso, pero hace un año, ¿no? Netflix sacó 4 adaptaciones de cuentos de Roald Dahl. Roald Dahl, hay que recordarlo, es este autor británico que yo creo que igual que lo platicábamos de Stephen King hace unas semanas, pues todos conocemos sus historias de alguna u otra forma porque pues se han hecho muy famosas, ¿no? Sobre todo las que son hechas para niños. Todos en algún momento vimos Matilda o conocemos la historia de Matilda o conocemos Charlie y la fábrica de chocolates, ¿no? Esas historias infantiles que ya se volvieron parte de nuestra educación, ¿no? Y que se han hecho un montón de versiones. Bueno, ahí están los textos de Roald Dahl que han sido adaptados durante muchos años. Sin embargo, los textos para adultos no se habían adaptado desde hace muchísimos años, ¿no? Y esto tiene que ver porque, pues, digamos que en los últimos años a Roald Dahl no le encantaba cómo habían hecho algunas de sus adaptaciones. En 1990 salió la adaptación de la película de Las Brujas, que es otra también de él, también, con Angélica Houston, que es muy buena. Vemos que hay unos niños que los convierten en ratoncitos, ¿no? Y al final de esa historia, los niños en la película, una bruja buena, arrepentida, les da una pócima para que se vuelvan a convertir en niños. En el cuento de Roald Dahl eso no pasa. Entonces a Roald Dahl eso le molestó muchísimo y dijo, ya no se vuelve a hacer ninguna película, ya no vamos a adaptar ninguna y yo tampoco le voy a entrar. Y ahí se acabó esa historia, según hasta que él se muriera. Pero bueno, ese mismo año Roald Dahl murió y en 1996 tuvimos la adaptación de Matilda. El año pasado, el gran director muy conocido, sobre todo por el Hotel Budapest, ¿no? El Gran Hotel Budapest, Wes Anderson, adaptó 4 de sus relatos a unos cortometrajes que hizo de la mano de Netflix. Son 4 cuentos. Es El Cisne, Veneno, El Desratizador y La maravillosa historia de Henry Sugar. Hay que decir que una de las primeras adaptaciones que se hicieron de los cuentos de Roald Dahl se hizo justamente sobre este cuento, Veneno. La hizo Alfred Hitchcock en 1958, un rollo así, en su serie esta de Hitchcock Presenta, que tuvo 500 y tantos episodios. Bueno, llegó a adaptar unos 7 cuentos de Roald Dahl porque le gustaba mucho cómo escribía. De hecho, juntos hicieron los guiones, las adaptaciones, ¿no? Y ahora algo que ha pasado es que Wes Anderson ya llevó a un extremo este sistema, digamos, de romper una cuarta pared, ¿no? Y el estilo que decide adoptar para llevar a la pantalla estos 4 relatos es muy teatral, ¿no? Son técnicas absolutamente del teatro. Y lo que dice Wes Anderson es que a él lo que le interesaba sí era poder contar los maravillosos textos o las maravillosas historias que había escrito Roald Dahl, pero también quería mostrar cómo estaban hechas, ¿no? Entonces esto funciona muy bien porque los cuentos, digamos, sus personajes se presentan muchas veces dialogando entre ellos y dialogando con el lector, ¿no? Entonces puedes ver a estas personas hablando como tú y yo, y ya después yo volteo y le hablo a la cámara. Que eso es romper la cuarta pared. Exactamente, como lo hace Woody Allen, como lo hace Deadpool, ahorita por ejemplo, que está en cine. Exactamente, como lo hacía Malcolm también, ¿no? Sí, acá es muy divertido. Entonces son estos 3 relatos, ¿no? Digamos que podemos ir como en orden, porque Veneno y El Desratizador son 2 relatos que son muy parecidos, ¿no? Podría uno estar pensando que te los están leyendo y eso es lo que uno se imagina, ¿no? Del relato, como que se van cambiando los escenarios, ¿no? Vas viendo esas escenas, salvo momentos que son realmente fuertes, ¿no? Muy gráficos, muy rudos, a veces incluso sangrientos, que ahí
Wes Anderson hace unas cosas maravillosas con muchísima imaginación, llega a meter stop motion. Hay que recordar que la primera adaptación que hizo Wes Anderson de Roald Dahl fue en esta película de stop motion de Fantastic Mr. Fox, allá en 2009. Entonces como que ya lo tenía medio medido, ¿no? Se enamoró o ya estaba enamorado de sus relatos y decidió llevarlos a una pantalla, digamos, con más recursos, al grado de que el único Oscar que ha recibido Wes Anderson en su historia fue justamente el año pasado por la adaptación de la maravillosa historia de Henry Sugar, que es el cortometraje, digamos, más largo de los 4 relatos que adaptó. Este dura 40 minutos y es la historia de un tipo que no le interesa nada en la vida porque es rico, heredó algo, ¿no? Y pues como que no, nada le llama. Y un día se encuentra un libro que le llama mucho la atención y que es una especie de reporte que cuenta la historia, que cuenta otra historia, que cuenta otra historia. Es como una caja de matrioshkas, una muñeca de matrioshkas, en donde descubre la historia de un tipo que podía ver tapándose los ojos y descubre que eso puede servirle para ganar en el blackjack, ¿no? Es una historia increíble, increíble. Casi siempre son los mismos actores. Eso te iba a decir, que tiene un reparto que también se repite mucho. Benedict Cumberbatch, Dave Patel, Ben Kingsley, digamos, son los 3 que se repiten en casi todos, más unos 2, 3 más actores, pero son prácticamente los mismos. La verdad, vale mucho la pena. Y que son actorazos también. Todos. Cuando están bajo la dirección de Wes Anderson o también en sus proyectos aparte, hablando por ejemplo de Dave Patel y saliéndome un poquito, ¿ya viste Monkey Man? No lo he visto. Una gran película, se las recomiendo, también en casa se las recomiendo. Es la primera película que produjo y que dirijo el propio Dev Patel y es una gran película. Pero volvamos al tema. Nada, pues es recomendar que vayamos a asomarnos a estas historias de adultos, digamos, e incluso comparar, ¿no? El veneno de Wes Anderson es muy distinto al veneno de Hitchcock. El de Hitchcock se puede ver gratuitamente en YouTube y el otro pues está en la plataforma de Netflix, que además fue Netflix quien compró los derechos de Roald Dahl, ya todos, y por eso también intentaron censurarlos. El martes estuve ahí en Gran Angular, en Código 21, hablando de esto una hora completa, entonces por si se quieren asomar al podcast, a escuchar una hora completita de estas historias de las adaptaciones de Roald Dahl a la pantalla grande y chica. También asómense, aunque no sean propiamente pantallas, todos los contenidos también de Código 21 son muy buenos. Mi querido Erra, nos vemos por acá la próxima semana.